Hola a todas, todes, todos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta nueva clase, la clase número 3 de la materia de sismología correspondiente a la carrera de Geofísica de la Universidad Nacional del Sur. En esta oportunidad nos vamos a referir a los parámetros que caracterizan los terremotos, principalmente al hipocentro y el epicentro, y también vamos a aprender a determinar el azimut y la ubicación de los epicentros utilizando una o más de una estación sismológica. Cualquier duda que tengan se pueden comunicar conmigo a través de la dirección de correo electrónico que figura ahí en la filmina o a través de la plataforma Moodle. Empecemos. Cuando se produce un sismo, es decir, cuando se produce la fractura de la roca en una zona de falla, las ondas sísmicas se irradian en todas las direcciones de la misma manera que sucede cuando tiramos una piedrita en el agua. A diferencia de ese caso, lo que sucede en los terremotos es que las ondas sísmicas se propagan a través de las rocas y que la fuente de energía o de liberación de la energía no es puntual, sino que es a través de esa misma zona, ese plano de fractura que suele tener una longitud determinada y una geometría bastante compleja. Hipocentro y epicentro. El punto en profundidad en la Tierra, dentro de la Tierra, donde se produce el terremoto, es decir, donde se libera la energía, se denomina hipocentro. Y en función del hipocentro nosotros ya vimos que es posible clasificar a los sismos como sismos profundos cuando el hipocentro está hasta los 70 kilómetros de profundidad, como sismos de profundidad intermedia cuando está entre los 70 y los 300 kilómetros, y sismos profundos cuando se encuentra el hipocentro a más de 300 kilómetros. Por su parte, el epicentro es la proyección sobre la vertical del hipocentro sobre la superficie terrestre. Localización de epicentros. La ubicación de los sismos es una de las tareas más importantes de la sismología y todos y todas de alguna manera vamos a tener que participar en la determinación de un epicentro o hipocentro. El hipocentro es la ubicación física generalmente dada en longitud, latitud y profundidad, y el epicentro es la proyección de ese hipocentro sobre la superficie de la Tierra, es decir, solo necesitamos la latitud y la longitud para referirnos a él. Para simplificar, nos referimos a las coordenadas del hipocentro como x0, y0 y z0, entendiendo que se tratan de latitud, longitud y de profundidad en kilómetros. La distancia epicentral, que es la distancia desde la estación hasta el epicentro, considerando una Tierra plana, se calcula con la fórmula que vemos a la izquierda. Se refiere solo a la resolución de ese triángulo rectángulo en función del movimiento en la latitud y en la longitud. Ahora, si consideramos una Tierra esférica, tenemos que trabajar con triángulos esféricos y la determinación del epicentro se lleva a cabo con la fórmula de la derecha. A distancias telesísmicas, es decir, a grandes distancias, el término distancia hipocentral no se utiliza y la distancia equivalente sería la distancia a través del rayo sísmico. Azimut y back-azimut. El azimut se refiere a la dirección que vincula al epicentro y la estación sísmica. Bien, el azimut es el ángulo en el epicentro entre la dirección hacia el norte y la dirección hacia la estación medido en sentido horario. El back-azimut es el ángulo en la estación entre la dirección hacia el norte, es decir, entre el norte y la dirección hacia el epicentro, medida también en sentido horario. Cuando trabajamos con una tierra plana o considerando una tierra plana, el azimut y el back-azimut están separados por 180 grados. Ahora, cuando consideramos una tierra esférica, hay que trabajar con triángulos esféricos y este valor de 180 grados no es tal. Localización de epicentros con una sola estación. Comúnmente para determinar la posición de un epicentro se utilizan muchas estaciones sísmicas, ¿bien? Porque eso le da un mayor grado de precisión a la determinación. Sin embargo, teniendo una sola estación sísmica se puede determinar la posición del epicentro, siempre y cuando la estación sísmica cumpla con una condición particular, que es que este sensor registre el movimiento en las tres componentes, es decir, en la componente norte-sur, en la componente este-oeste y en la componente vertical. Bien, veamos un ejemplo. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo de determinar. Este procedimiento se basa en el análisis del primer arribo de la onda P. Como la onda P está polarizada tanto vertical como radialmente, el vector de amplitud de la onda P se puede usar para determinar el azimut o el back-azimut al epicentro. La componente radial de P se registrará en los dos sismómetros horizontales y la relación de amplitudes entre la amplitud este-oeste y la amplitud norte-sur se puede utilizar para calcular el back-azimut, es decir, ese ángulo entre el norte y el rayo en la estación sísmica. Y se vinculan a través de esa fórmula que tenemos abajo a la izquierda. Y nos dice que el azimut es el arco tangente de la amplitud este-oeste sobre la amplitud norte-sur. Bien, ahora este resultado nos deja una ambigüedad, porque en una misma dirección puede haber dos sentidos. Entonces, solo si el primer arribo de la componente vertical de la onda P es hacia abajo, el azimut apunta hacia el epicentro. Lo contrario ocurre cuando el primer movimiento de Z en la componente Z es hacia arriba.
En ese caso, al azimut habrá que sumarle 180 grados. Una vez que pudimos determinar la dirección y el sentido de donde proviene el rayo sísmico, tenemos que determinar a qué distancia de la estación se encuentra el epicentro. Entonces, ¿cómo hacemos? Bien, fíjense que en la imagen de la derecha ustedes pueden ver 3 sismogramas. Están verticales, pero no importa, es fácil de entender. En cada uno de ellos está marcado el primer arribo de la onda P y el primer arribo de la onda S. Fíjense, acá van arriba la P a una estación que está más cercana, acá también y acá también. Y lo mismo sucede para el primer arribo de una onda S, en este sismograma, en este y en el último. Bien, entonces, como nosotros sabemos que las ondas P y las ondas S viajan a diferente velocidad y que las ondas P son más rápidas que las ondas S, a partir de la diferencia de tiempo de arribo a la estación podemos saber a qué distancia se encuentra el epicentro. Y esa distancia se calcula a través de una fórmula que está desarrollada en los apuntes, pero que considera la diferencia de tiempo entre el arribo de esas dos ondas y una constante que es la constante de Omori. Y esa constante de Omori tiene un valor aproximado muy general de unos 8 km por segundo, pero depende bastante de la estructura de la corteza. Pero más o menos se puede decir que es un valor que ronda los 8 km por segundo. Entonces, conociendo la diferencia de tiempo de arribo entre las ondas S y las ondas P en segundos, y sabemos que la constante de Omori es de 8 km por segundo, multiplicando la diferencia de tiempo por la constante de Omori, obtenemos la distancia desde la estación a la cual se ubica el epicentro. Localización de epicentros con más de una estación. Es un caso mucho más común el intentar determinar la posición de un epicentro utilizando más de una estación. En este caso se suelen usar muchísimas estaciones, sin embargo, para entender el concepto básico podremos referirnos al uso de al menos 3. ¿Bien? Y en este caso ya no necesitamos una estación sísmica o un sismómetro que registren las 3 componentes. Solo tenemos que registrar el primer arribo de las ondas P y el primer arribo de las ondas S. ¿Para qué? Para que en cada una de las estaciones podamos determinar, por medio de la utilización de esta ecuación y de la constante de Omori, la distancia desde la estación a la cual se ubica el epicentro. Pero como no tenemos el azimut, lo que vamos a representar es un círculo alrededor de la estación en la cual probablemente se ubique el epicentro. ¿Qué sucede? Si podemos trazar este círculo en una estación, otro círculo en otra estación y otro tercer círculo en una tercera estación, el punto de intersección entre esos 3 círculos nos va a denotar la localización del epicentro. Lo que suele suceder es que esos círculos no se intercepten en un punto, sino que se intercepten en un área. En ese caso, lo que se hace es ubicar al epicentro en el centro de ese área o distribuirlo como un concepto de centro de masa. ¿Bien? Esta es la forma más común de determinar los epicentros. La determinación de los hipocentros es un proceso mucho más complejo que no lo vamos a ver en esta clase, pero lo que utiliza es un método computarizado basado en la aplicación de mínimos cuadrados que compilan un gran número de observaciones y que calculan los errores de los 4 parámetros de la localización, es decir, X, Y, Z y el tiempo de origen. Hay un software que es muy popular que se denomina Hypo, que es el programa más extendido para la localización de hipocentros. Esto es todo para la clase número 3, es una clase relativamente corta, además tienen material que voy a subir a la plataforma Moodle para que puedan entender y ver varios ejemplos de cómo se determina la localización de los epicentros, y también cuentan con material de lectura disponible que hemos preparado y va a estar alojado dentro de la plataforma Moodle. Espero que se haya entendido y ante cualquier consulta no duden en comunicarse con la cátedra. Gracias.